En ese sentido, la educación física para la vida tiene sus retos y desafíos en el contexto venezolano. A pesar de sus reconocidos beneficios, la educación física enfrenta una disminución global en su práctica, contribuyendo a una crisis mundial de la salud. La UNESCO y la Organización Mundial de la Salud señalan que la inactividad física representa un 6% de la mortalidad mundial y que al menos el 60% de la población no realiza la actividad física necesaria, ubicando la obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. La educación física, entonces, es definida como parte orgánica de la educación general. Busca influir en el organismo a través del ejercicio físico para robustecer la salud, desarrollar cualidades motrices y formar un ciudadano activo. La educación física de calidad es una experiencia de aprendizaje planificada e inclusiva en el currículum, actuando como base para un compromiso de por vida con la actividad física. El contexto post-pandemia de COVID-19 ha agravado las afecciones psicológicas y la disminución de hábitos saludables debido a la virtualidad y la falta de orientación en el manejo de tiempo libre. Con respecto a lo planteado, debemos ver a qué nos estamos enfrentando. Existen 4 ejes y enfoques actuales que permean el proceso educativo. Uno es la tecnología de información, que bien utilizada nos ayuda a avanzar, a mejorar los procesos didácticos. Sin embargo, su uso inadecuado está trayendo como consecuencia problemas de relaciones interpersonales, intrafamiliares y comunitarias. Está generando problemas de salud, enfermedades que surgen, enfermedades no transmisibles, que están afectando la salud física, mental, social y emocional de los niños, de las niñas, de las y los adolescentes. Ese eje es fundamental que lo atendamos desde la educación física, así como el proceso formativo global. Es importante desde la educación física cómo atender y abordar las problemáticas que surgen por el uso inadecuado e indiscriminado de las tecnologías y sus bondades para acompañar los procesos de formación. Otro de los ejes es los enfoques. Desde la educación para la vida hablamos de un enfoque social y pedagógico, que luego lo vamos a plantear. Y desde la educación física, cómo abordar el tema de la salud a través de la actividad física para fomentar una cultura de hábitos de vida saludables y mejorar el rendimiento. Y por supuesto la gestión y la administración, cómo manejamos la educación física, el docente de educación física, cómo la percibe y cómo está desarrollando ese proceso pedagógico. Ahora, ¿cómo vemos esa educación física transformadora? Primero que todo, tenemos que tener claridad en cuanto a los modelos que existen para desarrollar la práctica pedagógica. Primero, nuestra educación física para la vida critica el modelo convencional, porque este modelo usa métodos tradicionales que solo se centran en las técnicas deportivas, estereotipadas y autoritarias, y descuida el desarrollo natural de destrezas complejas y ajustadas a las potencialidades individuales. Además, prioriza el aprendizaje de fundamentos técnicos sobre la expresión corporal libre y su focalización está en el deporte como evento, descuidando la atención al grueso de la población estudiantil. Nuestra propuesta pedagógica que estamos desarrollando plantea la creación de espacios para la educación física que valore el cuerpo sintiente y sentido, fomentando la participación protagónica de los estudiantes en la planificación y valoración de sus experiencias, sobre todo experiencias educativas. Entre lo que pretendemos es fortalecer las cualidades comunicativas, las habilidades de planificación y liderazgo de los docentes, además de promover una práctica pedagógica incluyente y participativa, integrando los saberes de la educación física con otras áreas del conocimiento. En la formación de los docentes de educación física desde la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson, la práctica docente se fundamenta en la investigación-acción transformadora.
todo docente es un investigador de procesos, y en su práctica le va a permitir contribuir a la transformación de una realidad específica, muy particular en el entorno donde él se desenvuelve. De allí que se entrelaza esta práctica docente con la acción transformadora, formando profesionales de educación física, es la intención, críticos y comprometidos con la realidad socioeducativa venezolana. Esta práctica docente se fundamenta en tres ejes fundamentales, que es la integración teórico-práctica, el enfoque sociocrítico y el rol del profesional docente. En cuanto a la integración teórica o práctica, es el proceso donde se une la teoría y la práctica en situaciones de aprendizaje en el contexto socioeducativo, vivenciales en su contexto. En cuanto al enfoque sociocrítico, se combina la pedagogía como un análisis sociocrítico, usando la investigación, acción participativa y transformadora para mejorar el proceso formativo. Y el rol del profesional, cómo él ve su práctica y cómo es su accionar. El educador debe observar, planificar, ejecutar y evaluar experiencias reales, desarrollando una práctica docente crítica y que promueva la libertad. Bajo esa mirada, se establecen 4 pilares formativos de la práctica docente, que tienen que ver con el intercambio de saberes, donde se comparten experiencias y conocimientos en la institución educativa como un centro dinamizador del currículo, es llevarlo a la realidad. La orientación hacia la investigación como segundo eje. Como decíamos anteriormente, todo docente es un investigador. Por lo tanto, debe desarrollar el potencial creativo a través de experiencias innovadoras y adecuaciones de estrategia. El tercer eje, que tiene que ver con las consideraciones curriculares, es que el docente debe organizar la acción educativa basándose en las concepciones epistemológicas, axiológicas, y filosóficas y pedagógicas actuales, tomando en cuenta nuestra realidad desde el lugar para contribuir a su desarrollo. Y la autoformación y formación integral, donde se reconoce la autoformación del participante para una construcción social y colectiva del conocimiento. Entonces, ¿dónde se da esa práctica docente innovadora, transformadora del docente de educación física? Bueno, los escenarios a abordar en la práctica pedagógica, podemos verlo acá en la gráfica, donde existen 4 dimensiones que se entrelazan, interactúan y están en constante movimiento, como es el entorno familiar, la comunidad donde se desenvuelve, la cultura propia del lugar y, por supuesto, la educación formal y no formal. Como un todo se da esa dinámica en el abordaje de la práctica. El docente no puede estar solo en un espacio intramuros de una institución educativa. Debe trascender y contribuir a la transformación de esa realidad circundante. Por supuesto, se busca que desarrolle su autonomía y libertad en su praxis, y todo ello debe contribuir al vivir bien. Durante ese proceso hay una implicación de actitudes, de valores y apreciaciones que él va internalizando, y eso le va a permitir transformarse. Y por supuesto, el fin último, debe haber una transformación social en ese proceso. Cada docente que se forma en nuestra universidad debe mostrar en la práctica, mostrar con su accionar esa transformación que contribuye hacia la transformación social, y por supuesto basado en constructos socioculturales importantísimos, porque lo lugarizado es fundamental en esta práctica. De allí que entonces, ¿cómo vamos a abordar esta práctica? La práctica entonces busca desarrollar potencialidades a través de procesos didácticos, y esas intencionalidades tienen 2 vertientes, unas intencionalidades epistémicas y unas intencionalidades curriculares, donde lo cognitivo
como una intencionalidad epistémica, busca valorar los procesos que tributen a la conceptualización, construcción teórica e investigación, siempre basado en la investigación de la realidad donde nos encontremos. Hay una interacción, que ya lo hemos hablado, que son los que promueven la convivencia, el compartir, la participación y la construcción en colectivo, donde hay un debate, donde hay un compartir, donde llegamos a acuerdos. Esa es una de las intencionalidades epistémicas. Y la reflexión como base para propiciar desde los saberes procesos reflexivos que promueven la postura crítica, innovadora, liberadora y transformadora. En cuanto a los procesos didácticos, hay unas intencionalidades curriculares que tienen que ver con lo creativo, con la acción motriz para promover el despliegue corporal, que favorezca el desarrollo de habilidades, como ya lo habíamos dicho, capacidades y cualidades físicas hacia el hábito de la actividad física para la vida. Y la vinculación, impulsando acciones que trascienden hacia la participación e integración en la comunidad, en su entorno, desde la práctica sistemática de la actividad física para la salud. Desde entonces el accionar docente del profesor de educación física, entonces buscamos la integración y contextualización de saberes y no la división de saberes. Buscamos una didáctica por procesos, una didáctica, trabajamos con una didáctica de contenido, y el aprendizaje como potencialidades, no por competencias. Asimismo, las estrategias, nos focalizamos en las estrategias de aprendizaje para poder establecer las estrategias de enseñanza y no al revés. Y por supuesto, hay un transitar generador e integrador. Por un lado, buscamos el fomento de hábitos transferibles. ¿Hacia qué? Hacia la práctica de la actividad física para la vida, que se dé en la cotidianidad. Y por otro lado, impulsar una cultura física donde se tome en cuenta la inclusión y la participación comunitaria. La clase de educación física, entonces, planteamos aprender a observar y a describir, aprender a preguntar, aprender a clasificar, aprender a valorar, aprender a ejemplificar, aprender a hacer, aprender a vivir y convivir. Y aprender a conocer. Buscamos en cada clase de educación física que nuestras niñas y niños, nuestros adolescentes puedan desarrollarse de una manera dinámica y en constante movimiento su aprendizaje y su desarrollo físico, su desarrollo mental, cognitivo, afectivo y social integral. Así manejamos el proceso de aprendizaje desde el área de educación física en la formación de los docentes de la UNED. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes un pensamiento de nuestro Simón Rodríguez. Dice que la instrucción social para ser una nación prudente, la instrucción corporal para hacerla fuerte, y la instrucción técnica para hacerla experta, y la instrucción científica para hacerla pensadora. Entonces, uniendo todo esto, debemos ser fuertes, y para ello hay que trabajar y tener entes pensantes que defiendan nuestra venezolanidad, y a través de la educación física contribuimos a la formación de ese ente crítico, fuerte, necesario para defender nuestro territorio. Muchas gracias.